Cordiales saludos amigos y sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de podcast de Alto Vuelo de la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy nos acompaña la ingeniera comercial María del Cisne Zúñiga, CEO y fundadora de Navire Logística Internacional. Además, es perito aduanero en el Consejo de la Judicatura. Gracias por estar acá con nosotros, María del Cisne. Bienvenida. Muchísimas gracias, y para nosotros es un gusto poder compartir estos espacios con la academia y pues poder aportar y sobre todo conversar sobre lo que pasa actualmente. Y claro que sí, un tema que es muy importante abordarlo, y cuál va a ser el eje central de este diálogo es sobre el comercio exterior del Ecuador, cómo se encuentra actualmente en el panorama internacional. Y pues por supuesto con esta primera pregunta es la que vamos a arrancar esta edición de este podcast. Hagamos una radiografía de cómo se encuentra actualmente el comercio exterior de nuestro país. Claro que sí. Pues bueno, hablando un poco de lo que ha venido pasando a nivel de comercio exterior, sí podemos evidenciar que el Ecuador ha venido manteniendo una transición económica positiva, ¿sí? Y una serie de oportunidades que han favorecido las exportaciones no petroleras. ¿No petroleras en qué sentido? En también fundamentar a través de todos los acuerdos comerciales, todas las negociaciones que el Ecuador fundamenta ahora con países de todo el mundo. ¿Para qué? Para que nuestra oferta exportable pueda tener y se favorezca también el acceso a nuevos mercados. Hemos venido justamente, y todo este superávit comercial que ha tenido también el Ecuador demuestra cómo es una economía que, a pesar de las dificultades internas que puedan presentarse, justamente evidencia en el comercio exterior una fuente de crecimiento y sostenibilidad. Entonces, eso es todo lo que nosotros podemos también evidenciar, y evidentemente también a lo largo de los últimos meses, pues el incremento significativo de las exportaciones, un poco también con el enfoque y gracias a los acuerdos comerciales, pues que son compromisos que han venido para apoyar al Ecuador. ¿Cuánto es el beneficio que para un país en vías de desarrollo como es el Ecuador tiene el tema de relacionarse, de hacer firmas de tratados de libre comercio para justamente ampliar el campo de la exportación de diversos productos? ¿Cuán beneficioso es para un país como el nuestro tener este tipo de convenios? El beneficio para el Ecuador, en este caso puntual, representa un beneficio significativo. ¿En qué sentido? En los últimos meses hemos podido ver incrementos superiores al 20% en la oferta total exportable del país, pero también esto va fundamentado en que al momento que el Ecuador con el resto del mundo establece acuerdos comerciales, esto le aporta al país. ¿En qué sentido? No es lo mismo negociar con un país en menores condiciones que las que ya tienen actualmente el resto de países, es decir, ingresar con una mejor oferta exportable, con una reducción arancelaria, pero de una u otra manera también protegiendo la industria local. Entonces, evidentemente, todos los acuerdos comerciales se vuelven una oportunidad que tiene que materializarse y que evidentemente va a favorecer para que la industria crezca, pero también generar este aporte para poder generar toda esta transferencia tecnológica que nos permita también mejorar la cadena productiva. Con experiencias de otros países que ya han firmado estos tratados de libre comercio, ¿cuánto incrementa o mejora el tema económico de un país el tener este tipo de convenios? Perfecto. Bueno, a nivel general, el tema de los convenios, como ya lo mencionábamos también, ¿no es cierto? Hemos visto evidencias de incrementos en las exportaciones. Hemos visto también cómo han venido moviéndose los socios comerciales. Tenemos socios comerciales potenciales como lo son China, como lo son la Comunidad Europea, como lo son Estados Unidos, que si bien es cierto, ¿no es cierto?, en ocasiones o en el año anterior, ¿no es cierto?, en 2024 China se presentaba como el primer socio comercial, ahora se vincula como el tercero, pero evidentemente todo esto va a generar cosas positivas, beneficios para el país, y justamente esto va fundamentado en el incremento que ha tenido la oferta exportable hacia el resto del mundo. Es decir, alcanzar niveles de un porcentaje superior al 20% en las exportaciones totales es algo que también va fundamentándose justamente a través de los acuerdos comerciales y los tratados que establece el Ecuador y negocia con el resto del mundo. ¿Y cómo hacer que se vean beneficiados de estos tratados de libre comercio, sobre todo en el tema de exportaciones, las medianas y pequeñas empresas? ¿Cómo hacer para que todo el pastel se distribuya de una manera equitativa? Claro que sí. Bueno, aquí hay un tema que es muy importante también, eso también entra en análisis y es muy importante también mencionarlo, es decir, que el Ecuador también cuida su oferta, su producción Ujú. local. Es decir, cuando nosotros creamos, o más bien el Ecuador, ¿no es cierto?, cuando establece un acuerdo comercial, busca justamente fundamentar qué puedo recibir del otro país en lo
que yo no soy fuerte y qué puedo yo aportarle en los temas en los que nosotros ganamos justamente en producción local. No temerle a los acuerdos comerciales, ¿por qué? Porque justamente la industria textil, como es en el caso de muchos, está protegida. ¿De qué manera se la protege? A través de no generar desgravaciones arancelarias. Y obviamente también estos programas que también establece actualmente tanto el Ministerio, tanto ProEcuador, establecer justamente estas mesas de diálogo para que también las MIPYMES puedan justamente generar este vínculo y también poder participar. Entonces son programas que están accesibles hacia el mercado exportador. Todo tiene que iniciar también a través de una estrategia, pero algo que también es muy clave también es entender y conocer la cultura y el país con el que vamos a negociar. Entonces, son todos estos mecanismos que el día de mañana le van a permitir al exportador, ya sea grande o pequeño, porque hay oportunidades fuera. Pero cómo aprovechamos estas oportunidades analizando qué requiere el producto y cómo también nosotros tenemos que adaptar nuestros productos para que puedan ingresar a mercado de carne. Y con esta especie de paternidad, ¿cuán fundamental es el rol que va a jugar el gobierno nacional para que justamente se defienda la producción nacional? Perfecto. Bueno, parte de esta defensa que establece nuevamente el gobierno va en función de proteger nuevamente la industria local a través de qué, de no dejar, ¿no es cierto?, que ingresen productos con aranceles menores. Es decir, si bien es cierto, también pueden ingresar textiles al país, pero son productos que ya tienen de por sí sus partidas arancelarias que graban un arancel y de una u otra manera también se va favoreciendo para que la industria local pues no tenga afectación. Entonces son todos estos mecanismos y por eso se generan estas mesas de diálogo, por eso un acuerdo comercial toma meses e inclusive en algunos casos años. ¿Por qué? Porque va justamente una negociación de parte y parte. Es decir, hasta cierto punto puedo ceder, pero hasta cierto punto no lo hago. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca en este caso el Ecuador es justamente dar esa protección a la industria local para que no se genere afectación. Entonces, es todo este cúmulo el que se tiene justamente que analizar y tomar en cuenta, es decir, estos beneficios, pero también estas alternativas que busca también el país a través también de los controles aduaneros que también establece ahora inclusive la aduana, frenar el contrabando, establecer todos estos mecanismos que no permitan, ¿no es cierto?, que ingresen productos, sino que haya un control a nivel general en el comercio. María del Cisne, y en los últimos meses se ha hablado mucho de algunos regímenes, como por ejemplo el 2x2, también sobre el tema y la situación de nuevos controles aduaneros. Estas situaciones, ¿cuánto impactan tanto a importadores, exportadores acá en el país? Perfecto, bueno, y es un tema muy importante, interesante. Y un poco para entender también qué es lo que pasa, y aquí viene también un tema, ¿no es cierto?, que los invitamos también a conocer y sobre todo a entender cómo están concebidas las categorías a nivel de courier. ¿Qué ha venido pasando a lo largo de los últimos meses? Evidentemente, el mal uso de las categorías han generado justamente esta preocupación en la industria local. ¿Por qué? Porque si hago el mal uso de las categorías, como la famosa categoría B, ahora con este nuevo decreto 82, en el que se establecen rangos, ¿no es cierto?, de 2 kilos y $2 y demás, pero justamente estos controles lo que buscan es frenar el contrabando, generar de una u otra manera la formalización, es decir, ¿para qué? Para que aquellas categorías que están concebidas netamente para que nosotros realicemos compras para temas personales, sean como tal. Y para todo lo que viene a nivel comercial, así como lo están haciendo ya las empresas pequeñas, las empresas medianas, que ya tienen justamente esta experiencia en comercio exterior y que están tributando de manera correcta, pues que eso también se vea reflejado en el uso de las exenciones, que nuevamente es un mal uso de las exenciones, pero justamente enfocado a veces en el desconocimiento y justamente en este control que no ha tenido un freno en el ingreso y que justamente se busca con estos parámetros, pues generar un poco de control y obviamente también regular un poco el conocimiento aduanero también. Justamente usted ya ha dado una introducción a lo que va a ser la siguiente consulta. Los MIPIMES, ¿cuán importante es que se generen todo este tipo de controles? Justamente por lo que usted ya nos ha detallado, empiezan a tributar, empiezan a estar enmarcándose en todo lo que indica la ley comercial y todo lo demás. ¿Cuánto les beneficia a ellos este tipo de controles justamente para evitar que se dé ese retrimento y que en muchos de los casos han manifestado de que corre el riesgo de que su empresa, su pequeña, mediana empresa, tenga que cerrarse por una competencia desleal? Totalmente. Y la competencia desleal, en efecto, es algo que hay que tomarlo mucho en cuenta. Ahora, aduana posiblemente y a nivel
general también se comiencen a aplicar controles en otras categorías, que comienzo, ¿no? Veo por aquí una restricción y comienzo a ver hacia dónde más me enfoco para de pronto evadir un Mm. poco los controles. Pero nuevamente fundamentamos aquí el hecho de que la formalización es lo que le va a ayudar a las empresas y sobre todo también empresas que ya son pequeñas y que están involucradas ya con estos temas de comercio exterior, también entender que al momento que la empresa se formaliza, puede acceder a una serie de beneficios como son financiamientos, certificaciones, el mismo acceso de los programas que tiene el gobierno para fomentar al sector exportador. Evidentemente, puede ser que al inicio no sean muy palpables los beneficios, pero lo que se busca justamente con nuestros controles es frenar el contrabando, frenar la competencia desleal, pero sobre todo fomentar mucho más a que las cosas se hagan de una manera legal, desde una manera técnica también aduanera, para que esto también fomente un poco la tranquilidad de las empresas que hoy en día tienen productos muy buenos, con un fuerte valor agregado, que son muy apetecidos a nivel de comercio internacional en muchos países y que justamente tenemos que darle el enfoque hacia ello. Entonces, María del Cisne, y considerando de que el comercio internacional, los negocios internacionales, están teniendo o están tomando pista acá en el país y obviamente acá también desde la unidad académica de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica se ofertan este tipo de carreras. Eh, ¿Cuán importante es el tener esa visión y sobre todo las habilidades que pueden optar, adaptar y sobre todo captar los estudiantes en estos nuevos, en estas nuevas carreras que se están abriendo al mundo y que Ecuador no tiene que ser ajeno a esta situación? totalmente. Y bueno, y aquí un punto también felicitar también a la universidad y a la academia por justamente buscar estos espacios que permitan justamente a los estudiantes ser los futuros profesionales en esta carrera tan importante como es el comercio exterior. Aquí mencionaría un tema muy importante que evidentemente no hay que dejarlo de lado y es también, ¿no es cierto?, toda esta habilidad técnica. La habilidad técnica evidentemente se la va ganando con el día a día. No es de menos el no entender qué pasa a nivel de reformas. Esto nos obliga a siempre estar en constante capacitación, en constante conocimiento, en entender cómo la normativa aduanera y cómo todos los cambios, acuerdos comerciales van a fundamentar. Pero ya las empresas no buscan solamente esa habilidad técnica, Mm. ¿sí? Esa habilidad técnica que evidentemente los estudiantes van a irla forjando a lo largo de su trayectoria en esta experiencia laboral. Es muy importante también tener este pensamiento analítico, esta capacidad de resiliencia, ¿sí? El comercio exterior es muy dinámico, pero constantemente se ve enfrentándose a una serie de cambios que no los controlamos, ¿sí? Lo que muchas veces mencionamos es las cosas que pasan en el exterior no son ajenas a lo que puede llegar a afectar acá. Entonces, el tener este pensamiento analítico, el fundamentar todas estas habilidades blandas, el trabajo colaborativo, ser actores de cambio, anticiparse ante los riesgos, es lo que el día de mañana va a diferenciar del estudiante o del profesional que simplemente ejecuta, del que realmente es el gestor del Mm. cambio. Ahora, cuán importante también es que las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, tengan dentro de su staff de colaboradores a personas que se han preparado justamente en negocios internacionales y les indiquen, bueno, este es el camino que se debe tomar, esto es lo correcto que debemos hacer para que nuestro producto llegue, para poder sacar nuestro producto, inclusive para traer producto de otros mercados. Cuán importante es, y quizá quitarse ese chip que muchos tienen, ¿no? Decir, ah, no, yo lo sé todo, yo en el camino he ido aprendiendo y esto es lo que se necesita, nada más, no necesito a nadie más. Cuán importante es que las empresas, cualquiera que ésta sea, desde la más grande hasta la más pequeña, tenga esa iniciativa de contar con profesionales de esta naturaleza. Pues yo creo que es un tema muy importante y que las empresas lo debemos, en general todos, tomar mucho en cuenta. ¿En qué sentido? El profesional de comercio exterior, nuevamente, como mencionaba, es un profesional que ya se está formando con una fuerte resiliencia, ¿sí? Un profesional que ya no se queda con lo que está, porque muchas veces las normas, las cosas están escritas en papel, pero en el día a día se viven de otra manera. Entonces, es muy importante contar con profesionales. ¿Por qué? Porque son profesionales que fácilmente se adaptan al cambio, son profesionales que son gestores del cambio, pero son también profesionales que están en el día a día en saber qué es lo que pasa a nivel internacional, pero que también requieren justamente de la guía. Los procesos a nivel empresarial no son exactamente iguales, pero ahí está nuevamente esta capacidad que tenemos los profesionales en comercio exterior en generar esta adaptación, esta curiosidad por saber cómo
pasan las cosas, pero sobre todo por motivar a que los cambios se den, pero siempre de la mano en función de la planeación estratégica que tenga la empresa y un poco quitarnos también muchas veces estos criterios que tenemos en que a lo mejor lo podemos hacer todo de lleno. Si es que una empresa ya tiene departamentos y fundamentado, pues evidentemente un gestor y un profesional de comercio exterior es el que el día de mañana va a guiarle a la empresa para aperturar mercados, para crecer en mercados internacionales y, ¿por qué no?, abrir justamente más sucursales, más empresas y no enfocarse solamente en el mercado local. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Y más aún en ejercicios como el comercio exterior, que para utilizar esta analogía va mutando día a día, siempre hay nuevas experiencias, siempre hay nuevos cambios que los países del primer mundo tienen. Entonces, más aún es prioritario, primordial, esencial, primario, de que las empresas de todo nivel tengan y cuenten con profesionales de este tipo de preparación. Pues evidentemente lo es. ¿En qué sentido? Las culturas son totalmente diferentes. Negociar con países de Asia es muy diferente a negociar con países de Europa, a negociar con Estados Unidos. Inclusive en el mismo Ecuador es muy diferente hablar con clientes o con personas que estamos en distintas regiones. Entonces, el profesional de comercio exterior tiene la capacidad de justamente entender las culturas, conocer cómo debe llevar a cabo los esquemas de negociación, que nuevamente para Asia tiene que manejarse de un esquema más formal, a un nivel un poco más jerárquico. Entonces estamos en la capacidad a nivel general, todos quienes estamos en la rama, justamente de aportar esos beneficios hacia la empresa, entendiendo la cultura, siendo nuevamente resilientes, pero nuevamente no siendo netamente ejecutores, sino gestores del cambio, que no solamente aporten a la empresa, sino que también le contribuyan al Ecuador hacia extenderse a mercados internacionales y pues llegar a ser también una potencia. Ujú. Como sociedad, como empresas, ¿hay ese criterio, esa resiliencia, esa capacidad de entender que hoy por hoy el mundo actual está lanzado para cosas grandes, sobre todo a nivel internacional? Considero que sí, pero nos hace falta todavía trabajar mucho más. Nuevamente, cuando mencionamos que las cosas tienen que materializarse, ¿es por qué? Porque de nada nos va a servir tener acuerdos comerciales muy bien firmados y muy bien redactados si es que no los vivimos en el día a día. Pero ¿cómo lo vivimos en el día a día y cómo lo potenciamos cuando nosotros también tomamos la iniciativa de salir y ver qué pasa en el exterior? El gobierno hace su trabajo, pero nosotros también como ciudadanos, como profesionales y como empresarios debemos hacer exactamente lo mismo: participar, salir fuera, abrir la mente, ver qué es lo que pasa en el mercado internacional, cómo puedo adoptar las mejores prácticas y también tomarlas acá. De alguna u otra manera, adaptándolas a la realidad del país, pero sí nos hace falta un poco más tener ese sacudón que nos haga realmente pensar fuera de la caja. No solamente quedarnos con lo que ya tenemos, sino realmente buscar cómo potenciar y cómo hacer que las cosas se Mm. materialicen. Para finalizar, María del Cisne, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast Negocios de Alto Vuelo de la Unidad Académica. ¿Cuál es el mensaje que usted les deja a los estudiantes? Inclusive hay estudiantes que tienen sus pequeños emprendimientos, sus pequeñas empresas, para poder capacitarse y, como usted dice, salir de esa zona de confort y decir, yo solo me limito a llegar aquí, de aquí no voy a dar el paso porque me da miedo, me da temor. ¿Cuál es el mensaje el cual usted les puede dejar a ellos? Y pues obviamente el que no arriesga no gana, se dice en el argot Exactamente, popular, totalmente. pero ¿cuál es ese impulso que usted les puede dejar con su mensaje y con su experticia? Bueno, en primer lugar, y bueno, nuevamente muchísimas gracias y el mensaje que queremos a darles a todos los profesionales y a todos quienes se están formando en esta maravillosa carrera es el primer tema: ser resilientes, ¿sí? Las cosas no van a ser estáticas, estamos en constante cambio, pero al momento que comenzamos a tener miedo, quedarnos con el qué pasaría si hubiese hecho es lo que el día de mañana nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces, es muy importante salir, obviamente tener un plan, analizar todo lo que va a pasar, tener un plan estratégico, validar quiénes me van a apoyar en el proceso, pero lanzarme a justamente ejecutarlo. Ya hemos visto incluso a nivel de empresas, ¿sí? Puede ser que ya esté 10 años y que a lo mejor pueda tener una caída, pero eso no implica que el día de mañana no me pueda volver a levantar. Entonces, el mensaje aquí puntual que les daría a todos los profesionales es no tener miedo,
hay que arriesgarse, hay que tomar acción porque hay muchísimas oportunidades, pero nuevamente no conformarnos con lo que ya tenemos, sino pensar un poco más allá, que no es un tema tanto de ambición, sino es netamente el cómo vamos a forjar las metas, ser resilientes y nuevamente ser gestores de cambio para el día de mañana poder, cuando veamos hacia atrás, ver todo lo que hemos logrado y evidentemente también poder aportar hacia el sector y evidentemente también a la parte laboral. María del Cisne, le quedamos agradecido por habernos acompañado en esta edición de este podcast de negocios de alto vuelo de la unidad académica. De seguro quedamos con muchas lecciones que nos ha entregado en este espacio y por supuesto que esto va a servir de consulta, va a quedar esto colgado en las redes sociales tanto de la unidad académica como de la Universidad Católica de Cuenca y pues obviamente fuente de consulta importante sobre la situación del comercio exterior de nuestro país y pues obviamente relacionado también con la academia. Muchísimas gracias, María del Cisne. Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes este día. Seguro que sí, habrá la oportunidad para conversar en otros espacios. Estuvo con nosotros el día de hoy la ingeniera comercial María del Cisne Zúñiga, CEO y fundadora de Navire, Logística Internacional, además perito aduanero en el Consejo de la Judicatura. Cerramos esta edición de podcast de alto vuelo, negocios de alto vuelo de la Universidad Católica de Cuenca. Será hasta una próxima oportunidad con ustedes, amigos, estudiantes, docentes que nos acompañan. Importante información que hemos tratado sobre la situación actual del comercio exterior de nuestro país. Estaremos próximamente con ustedes en otro podcast con otros temas de interés para ustedes. Hasta una próxima oportunidad.